El trastorno por consumo de alcohol se define como una agrupación de síntomas comportamentales y físicos, entre los que están la abstinencia, la tolerancia y el deseo intenso de consumo. Las personas con trastorno por consumo de alcohol pueden emplear gran cantidad de tiempo en obtener y consumir bebidas alcohólicas. El deseo intenso de consumo de alcohol se evidencia por una gran urgencia o necesidad de beber que dificulta el pensamiento de cualquier otra cosa y que suele desembocar en el comienzo de la ingesta. Los rendimientos académicos y laborales pueden deteriorarse por los efectos tras el consumo o por las intoxicaciones tanto en lugares de trabajo como de estudio. Puede descuidarse tanto el cuidado de los hijos como las responsabilidades domésticas y suele ser habitual el absentismo académico y laboral. La persona podría consumir alcohol incluso en circunstancias peligrosas, llegando a padecer enfermedades que se relacionan causalmente con el consumo de alcohol, como por ejemplo la cirrosis, algunos tipos de cáncer o epilepsia, aunque dichas asociaciones se han observado principalmente ante exposiciones prolongadas a este. Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-5, se deben cumplir los siguientes criterios para poder diagnosticar el trastorno de consumo de alcohol. Un patrón problemático de consumo de alcohol que provoca un deterioro o malestar clínicamente significativo y que se manifiesta al menos por dos de los hechos siguientes en un plazo de 12 meses, con frecuencia en cantidades superiores o durante un tiempo más prolongado del previsto. Existe un deseo persistente o esfuerzo fracasado de abandonar o controlar el consumo de alcohol. Se invierte mucho tiempo en las actividades necesarias para conseguir alcohol, consumirlo o recuperarse de sus efectos. Existen ansias o un poderoso deseo o necesidad de consumir alcohol. Consumo recurrente de alcohol que lleva al incumplimiento de los deberes fundamentales en el trabajo, la escuela o el hogar. Consumo continuado de alcohol a pesar de sufrir problemas sociales o interpersonales persistentes o recurrentes, provocados o exacerbados por los efectos del alcohol. El consumo de alcohol provoca el abandono o la reducción de importantes actividades sociales, profesionales o de ocio. Consumo recurrente de alcohol en situaciones en las que provoca un riesgo físico. Se continúa con el consumo de alcohol a pesar de saber que se sufre un problema físico o psicológico persistente o recurrente probablemente causado o exacerbado por el alcohol. Tolerancia definida por alguna de los siguientes hechos. A. Una necesidad de consumir cantidades cada vez mayores de alcohol para conseguir la intoxicación o el efecto deseado. B. Un efecto notablemente reducido tras el consumo continuado de la misma cantidad de alcohol. Abstinencia manifestada por alguno de los siguientes hechos. A. Presencia del síndrome de abstinencia característico de alcohol. B. Se consume alcohol para aliviar o evitar los síntomas de abstinencia. El trastorno por consumo de alcohol es un factor importante para el riesgo de suicidio durante la intoxicación grave y en el contexto de un trastorno depresivo inducido por el alcohol. También existe una tasa elevada de comportamientos suicidas y de suicidios consumados en las personas con este trastorno. En Estados Unidos, la prevalencia a los 12 meses para el trastorno por consumo de alcohol se estima en un 4,6% en los adolescentes, los cuales están entre los 12 y 17 años, y en un 8,5% en los adultos mayores de 18 años. Las tasas del trastorno son mayores en los hombres adultos, en un 12,4%, y en las mujeres un 4,9%.
La prevalencia a los 12 meses del trastorno por consumo de alcohol en los adultos disminuye en la madurez y alcanza la tasa más elevada entre los 18 y los 29 años, dando así un 16,2%, y la mínima en las personas con más de 65 años, finalmente con un 1,5%. Debo decir que me impresionó la simpleza de algunos, como si comprarle alcohol a un menor fuera cosa de todos los días. Quizás algunos lo hacen por necesidad o simplemente porque no les importa ganarse algunas monedas de esta forma. Y aunque algunas personas sí estuvieron dispuestas a convencer al niño... Los chilenos beben 55 gramos de alcohol por día de consumo, casi triplicando el límite de 20 grados propuestos por la Organización Mundial de la Salud. Además, el uso de esta sustancia se concentra en solo 1,6 días como promedio. Sin embargo, el mayor problema está en la población entre 15 a 24 años. En promedio, beben 112 gramos de alcohol por día de consumo. De acuerdo a estudios de Senda, el 43,7% de las personas que usaron alcohol en el último mes presentó consumo riesgoso, mientras que en la población escolar la cifra se elevó a un 66%, esto es 2 de cada 3 estudiantes. Se estima que 1 de cada 10 muertes en Chile es atribuible a esta sustancia, cifra que llega al 50% cuando se trata de la población joven. Además, el alcohol es la cuarta causa de la pérdida de años de vida saludables y responsable del 12% del total de la carga de enfermedad, duplicando al sobrepeso en un 6,3% y a la presión arterial elevada en un 5,6%. Bajo el lema Cuida tus límites, el alcohol te quita lo que más quieres, el Servicio Nacional de la Salud creó un plan de acción para la prevención y rehabilitación del consumo de drogas y alcohol. Presentó una campaña de prevención que enfatiza las pérdidas personales, daños sociales y problemas sanitarios que provoca el uso abusivo de esta droga. La campaña tiene como pieza principal un spot televisivo que narra una secuencia de 6 historias donde se muestran las pérdidas que provoca el consumo abusivo del alcohol en diferentes situaciones y a distintos tipos de personas. La iniciativa también busca informar las herramientas disponibles para prevenir el consumo del alcohol. El primer episodio de intoxicación por alcohol suele suceder hacia la mitad de la adolescencia. Los problemas relacionados con el alcohol que no cumplen todos los criterios de trastorno de consumo o los problemas aislados suelen suceder antes de los 20 años, pero la edad de inicio del trastorno por consumo de alcohol, con 2 o más criterios, alcanza el máximo en la adolescencia tardía o al inicio o a la mitad de la veintena. La gran mayoría que desarrolla trastornos relacionados con el alcohol los desarrolla al final de la treintena. El trastorno por consumo del alcohol tiene un curso variable y se caracteriza por periodos de remisión y de recaída. Entre los adolescentes, el trastorno de conducta y el comportamiento antisocial suelen aparecer de forma concomitante con el trastorno por consumo de alcohol y otras sustancias, aunque la mayoría de las personas con el trastorno por consumo de alcohol desarrolla la afección antes de los 40 años, alrededor de un 10% presentan un inicio tardío. Los cambios físicos relacionados con la edad en las personas mayores conllevan una susceptibilidad cerebral incrementada a los efectos depresivos del alcohol,
disminuyen las tasas de metabolismo de ciertas sustancias, incluido el alcohol, y hay un menor porcentaje de agua corporal. Estos cambios pueden provocar que las personas mayores desarrollen intoxicaciones más graves y otros problemas derivados con menores ingestas. Los factores de riesgo que recaen en el trastorno por consumo de alcohol son los siguientes. Ambientales, los cuales comprenden las actitudes culturales hacia la bebida y la intoxicación, la disponibilidad del alcohol, las experiencias personales adquiridas con el alcohol y los niveles de estrés. Entre los mediadores potenciales para el desarrollo de problemas con el alcohol, en las personas predispuestas se encuentra el consumo grave de sustancias entre los compañeros, las expectativas positivas exageradas sobre los efectos del alcohol y las habilidades inadecuadas para el afrontamiento del estrés. Genéticos y fisiológicos. Un 40 a 60% de la varianza del riesgo que se explica por las influencias genéticas. La tasa de este trastorno es de entre 3 y 4 veces mayor en los parientes cercanos de las personas con trastorno por un consumo de alcohol, con valores más elevados para las personas con un número mayor de familiares afectados, con mayor carga genética compartida y con familiares con problemas más graves relacionados con el alcohol. Modificadores del curso. En general, los altos niveles de impulsividad se asocian con un inicio precoz y una mayor gravedad del trastorno por consumo de alcohol. Entre las técnicas que podemos encontrar bajo la terapia cognitivo-conductual para el trastorno de consumo de alcohol está la desensibilización sistemática, la imaginación, el condicionamiento encubierto y técnicas aversivas, como también encontramos el entrenamiento en habilidades sociales. Entre los tipos de evaluaciones que se distinguen en el trastorno por consumo de alcohol está el test de Audit, la entrevista motivacional y el test de Graf.